Hola, buenas tardes. Creo que todavía no entran los que no pudieron entrar la vez pasada. Y bueno, les voy a pedir de favor que aquellos que tengan problemas por trabajo, me han escrito algunas personas que tienen problema para entrar a esta hora porque les han cambiado horas de trabajo. Ay, Andrés, te salvaste. Entonces, que me escriban y me hagan saber cuál es su situación. Y hay personas que, bueno, si ya su horario de trabajo se los cambiaron, pues con esta situación tan difícil de mantener el trabajo, pues hay que apoyarlos, ¿no? Entonces, ese es el caso de una de las compañeras que sí va a participar con su cápsula, pero lo va a hacer al final de la clase porque no puede entrar temprano. Entonces, suerte que ya llegó Andrés y Carlos Alberto Espinosa está. Sí, profesora. ¿Qué creen? Me están pidiendo que grabe la clase. No sé si tú puedas, Carla, grabarla. Yo entré con la iPad y aquí no me permite. No, maestra, es que yo no puedo tampoco, porque lo que pasa es que para poderla grabar, tiene que estar alguien conectado con la cuenta de Limas. O sea, una cuenta okay, que termine igual que tendría que ser yo. Y jaja. ¿Les parece que a partir de la próxima clase intento conectar con mi otro equipo? Lo que pasa es que es un poco viejo y tarda mucho en arrancar, pero les prometo que para la próxima clase sí la grabamos. La próxima clase Profesora, estamos de vacaciones. ¿Sí? Aquí en la llamada, en la pantalla de la llamada de Meet, deben de aparecer unos 3 puntitos y ahí debe de estar la opción de grabar. Es que me parece que en las iPad no nos da chance. Es Sí, que en la iPad no porque queda cuando opción. es equipo de cómputo, sí, pero aquí en la iPad no. Okay. Y ahorita mi computadora creo que está hasta sin pilas, ya que no la uso. Ándale, vamos a anotar a quien acaba de entrar. ¿Quién es Jorge Arturo Casitas? Ya está grabando Miriam. Ok, qué bueno. Ok. Y entonces la idea sería luego compartirlo, el link de la grabación en el Classroom. ¿Están de acuerdo? Sí, así está bien. Rete bien. Bueno. Sí, les paso el enlace. Creo que está hablando Andrés Peña, pero no se le escucha. ¿Les parece que comencemos la clase y al final hacemos todas las cápsulas o en el entretiempo, si es que hay tiempo del entretiempo? ¿Ok? Bueno, entonces para el día de hoy vamos a ver dos temas en regresión logística. La primera va a ser el cálculo del estadístico Hosmer-Lemeshow para datos desagrupados. Vamos a ver un ratito las notas y después vamos a ver un ejemplo con unos datos. Y el segundo tema que vamos a ver hoy va a ser el tema de selección de variables. Y este temita lo vamos a ver junto con el ejemplo que voy a presentar de datos de sedimentación de eritrocitos, que también sirve para el ejemplo del cálculo de la estadística Hosmer-Lemeshow. Entonces, esos son los dos temas de hoy y con eso ya nos iremos de vacaciones. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Entonces, perdonen
No tenía yo lista justo la página. Bueno, entonces, en la clase pasada les hablaba yo de cuando los datos están desagrupados. Ahorita vamos a ver un ejemplo directamente. Les decía, en este caso, los datos al estar desagrupados las respuestas son ceros y unos, y los datos son Bernoulli. En ese caso, la expresión para la devianza no hace una relación de lo ajustado con lo observado. Entonces, en ese caso, como no compara los valores ajustados con los observados, no sirve como medida de bondad de ajuste. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la propuesta de Cosme-Lemenschow para lo que son los datos desagrupados o binarios, ¿no? Bueno, ahora vamos a... ¿Qué son los datos desagrupados? Entonces, habíamos visto los datos, el ejemplo de la clase pasada, de la alimentación de los bebés con distintos tipos, si eran con botella suplementaria o al pecho, y esas eran nuestras dos variables explicativas, la comida y el sexo del bebé, y aquí tenemos agrupados los datos, ¿no? Entonces aquí, esta de aquí va a ser la variable disease, va a ser nuestra variable respuesta, ¿se enferman o no se enferman? ¿No? Entonces, y obviamente tenemos que saber cuántos se enferman y cuántos no se enferman, por decirlo así. Entonces, y este es el ejemplo que vimos la vez pasada. Aquí no hay ceros y unos. Estos mismos datos me puse a hacerlos desagrupados. Seguramente en R hay otra manera de hacerlo. Lo metí en este ejemplo, en esta base de datos que se llama bebitos. Y entonces metí unas repeticiones, ¿no? De la cadena 1, boy, bottle y 77. Aquí voy metiendo los datos que estaban en la tabla de arriba. ¿Cuántas veces tengo que repetir los datos? Y aquí 0, 0, ceros, todos estos ceros y con este tamaño de repeticiones. De manera que al final yo tengo que las dimensiones de esta matriz bebito tiene como número de renglones 2074 renglones y 3 columnas. ¿No? Entonces, ¿cómo se verían estos datos? Entonces aquí, como son 2074, nada más les estoy mostrando la parte de arriba. Entonces, la variable respuesta ahora le llamé enfermo y voy a tener una colección de unos y todos estos son niños alimentados con botellas. Son un montón de niños ahí, ¿no? Y luego la segunda parte del archivo bebitos son las niñas. Aquí están todos los niños, aparecen al principio, ya en la parte final aparecen todas las niñas y además las que no se enfermaron, ¿no? Por ahí en medio, pues obviamente quedan un montón de datos, nada más les estoy presentando el final y el principio de esta base de datos que yo armé como bebitos y que las dimensiones, entonces tengo una matriz de 2074 por 3 columnas, ¿no? Entonces el número de renglones es 2074 y el número de columnas 3, ¿no? La variable respuesta que va a ser si se enfermó o no, categorizada como 0 y 1, la variable sexo y la variable comida. Esas son las 3 variables. Ya convertí entonces mis bases de datos que estaban agrupados, ahora estos son desagrupados. Espero que con este ejemplo ya les quede súper claro lo que es tener los datos desagrupados. ¿Qué está ocurriendo con el ajuste? Si ahora utilizo justamente los datos desagrupados, obtengo estos estimadores para mis betas. Y vean el tamañote de la devianza, ¿no? Son unos, y la cantidad de grados de libertad, pues sí, teníamos 2074 y ajustamos 4 betas, pues nos quedan 2070 grados de libertad.
Y esta es justamente la medida que no podemos usar como bondad de ajuste, como medida de bondad de ajuste. No usar. ¿Cuál? Esta devianza. No, no sirve. Que nada más para recordarles, si es la misma información, tenemos los mismos datos, agrupandos, ocupo y me salen las mismas betas. Las mismas betas, pero ojo, el valor de la devianza es así que es distinta. Esta medida, como tengo los datos agrupados, sí la puedo usar como medida de bondad de ajuste. Como medida de bondad de ajuste. Un sí. Entonces, en este caso, sí la puedo usar. Entonces, hasta ahí les pregunto, ¿les quedó claro la diferencia de datos agrupados y desagrupados? Sí. Ok. Bueno, entonces me regreso al ajuste, ¿no? Entonces, ya nada más hago un poquito el problema, dice, el principal problema de tener datos binarios desagrupados es que el modelo saturado tiene tantos parámetros como observaciones. Si crece el número de observaciones, también crece el número de parámetros, y esto repercute en que la distribución asintótica de la deviance está lejos de ser un J cuadrado. Y la nota de aquí abajo es súper importante. O sea, no la puedo usar como medida de bondad de ajuste, pero esta cantidad sí puede ser usada para hacer selección de variables en el modelo, y lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, tenemos que tener cuidado para el tema de bondad de ajuste, pero para el tema de selección de variables sí la puedo utilizar, ¿no? Entonces, como se van a hacer unas diferencias de las devianzas, o sea, las vamos a estar restando, se anula el efecto del modelo saturado, entonces, que es el que genera la bronca, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, este tema de selección de variables lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, estos señores Cosmer y Lemenshaw proponen una cierta manera de agrupar los datos y luego calculan la estadística, una tipo J cuadrado, tengo observados, esperados, y ellos diseñan cómo serán esos valores esperados, ¿no? Ahorita, bueno, voy a explicar. Es un poquito enredoso, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar de menor a mayor las probabilidades estimadas. Entonces, ya tengo mi modelo ajustado y ordeno de menor a mayor las probabilidades. Y si el tema es hacer grupos, entonces puedo tener dos opciones: agrupar los datos haciendo intervalos definidos por los percentiles de las probabilidades estimadas, obviamente ordenadas, o agrupar de acuerdo a intervalos fijos de las probabilidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya me voy directo al dibujo. Entonces, las probabilidades van del 0 al 1, entonces parto el 0 al 1 en distintos grupos y me fijo todas las observaciones que caigan en ese intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas, este sería un grupo, y todas estas, pues yo creo que, bueno, la verdad está un poco chiquito, pero quizá hasta aquí formen un grupo, luego las que caen en el siguiente, otro grupo, todas estas caen aquí nada más cae una, en estos dos grupos no hay nadie, y hasta acá hay otro, ¿no? Entonces, estos huecos, por ejemplo, en que no hay ninguna observación, pueden generar problemas. Entonces, o sea, como que las dos opciones es o
parto el 0,1 o parto hago mis particiones de manera vertical para decir, pues tengo 32 observaciones, quiero 8 grupos, pues de 4 en 4 me voy, ¿no? O de 3 en 3, según. Aquí no sé cuántos grupos puse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sí son 10 grupos, G igual a 10, y entonces pues ahí me quedan ahí, algunos grupos quedan con 4, este tiene 3, este tiene 3, 3, pues tal vez tenga 4, hay que ver si está, dónde cayó, ¿no? Entonces este tiene 3. ¿Cuántas observaciones hay en cada grupo? Aquí, si hago los cortes horizontales, como en el primer dibujo, aquí me queda un grupo muy grande, que tiene las probabilidades chiquitas, todas estas observaciones caen en un grupo, y luego me quedan grupos con una sola observación, que eso es lo que no quería yo. Entonces, bueno, a veces va a haber problemas para armar los grupos, y la subrutina que calcula los estadísticos, pues nos lo va a estar marcando. Sí, hay problemas de que al momento que parte uno el intervalo, se te quedan ahí algunos huecos que no cae nadie, ¿no? Entonces, esa es la idea de armar los grupos propuesta por Hosmer y Lemeshow. Más o menos, entonces hay dos opciones, o parto de manera horizontal o parto de manera vertical, ¿no? Ahí, y bueno, de esta manera, por ejemplo, en la primera, donde hago los cortes horizontales, pues todas las probabilidades del primer grupo estimadas se parecen, todas estas, aunque sí son muchas, en este grupo, pues todas se parecen entre sí. En cambio acá, pues ya empieza, tengo muchas que se parecen y luego ya me quedan grupos chiquitos. Cuando parto de manera vertical, a lo mejor me queda este grupo de buen tamaño, tamaño 4, pero estas probabilidades no se parecen entre sí. Y estas sí se parecen. Entonces, el problema aquí es que me quedan algunas celdas con ceros. Aquí no tengo celdas con ceros, pero tengo grupos con probabilidades que la verdad no se parecen. Entonces, bueno, ahí hay varios paquetes que calculan esta estadística. Casi todos, creo que hay algunos que sacan las dos, y me parece que la mayoría de los paquetes hacen como la de la parte de abajo. Bueno, entonces, una vez que ya defino qué voy a utilizar como grupo, entonces casi siempre el número que tiene dado por default el estadístico en los paquetes es de 10, lo pueden cambiar. Y aquí me faltó una, bueno, aquí un poquito de notación, lo dejé chuequito, pero bueno. La estadística que arman es algo como una G cuadrada, pero tiene dos pedacitos. Cuando me estoy fijando en los unos, en las observaciones unos, y cuando observo ceros, entonces tengo que calcular 4 valores, los O1 y los esperados unos, y los O0 y los esperados ceros. Pero de todas maneras tiene la forma de las G cuadradas, observado, menos esperado, entre esperado, ¿no? Entonces, esta estadística C es la propuesta de Hosmer-Lemeshow. Entonces, aquí abajo ya les voy a decir, aquí es, vamos a, tengo que decirles, bueno, entonces, así calculo el número observado de unos, acá abajo es el número, este es el número observado de ceros. Entonces, aquí van cambiando la notación, calculo los ceros observados, los ceros y los unos. ¿Cuántos grupos tengo? Ya definí, el número de grupos es G, y voy a llamar a MJ
el número de sujetos que tienen las mismas covariables. Entonces, por ejemplo, en los datos, bueno, ahorita más adelante vamos a ver en el ejemplo de fibrinógeno y gamma-globulina, que en este caso, en el ejemplo que vamos a ver, las MJ van a ser igual a 1, pero eso en el ejemplo. Entonces, puede haber varios sujetos que tengan el mismo patrón de covariables. Eso es lo que estoy haciendo aquí la anotación. La anotación es un poco pesada, pero pues si no, ¿cómo se establecen las fórmulas, no? Y bueno, la suma de todas las MJ me da el total de individuos, o sea, eso no puede fallar. Y luego, aquí está la forma en que voy a calcular el número esperado de unos y el número esperado de ceros, ¿no? Entonces, ya tengo ahí calculado. Y luego, al final, dice, haciendo un poco de álgebra y tomando ciertas hay truquillos, la estadística se puede reescribir como esta fórmula, ¿no? Y donde la pi esta es un promedio de todas las p's que pertenecen al mismo patrón de covariables, y bueno, ahí está, total. Al final, no importa cuál sea la expresión que utilicemos para la C, que es la estadística, esta estadística se va a distribuir aproximadamente todo, es aproximadamente como una G cuadrada con G menos 2 grados de libertad. G es el número de grupos. Entonces, esa es la estadística Hochmer-Lemeshow. Entonces, la idea es me regreso al dibujo. Entonces, si mi opción es esta, entonces, si este va a ser mi primer grupo, en algún momento calculo la pi promedio, como el promedio de todas estas pis que están aquí en este grupo, ¿no? Y pues todas estas, no sé cuántas sean ahí, ¿no? Creo que son, pues aunque, si tomáramos hasta aquí serían las 19, ¿no? Y promedio esas pis, y entonces esas serían las, la P promedio para este grupo. Y así me tendré yo que ir cambiando de grupo. Estas, por ejemplo, hasta aquí, este sería el otro grupo, ¿no? Hasta aquí el otro grupo. Estas, pues, nada más estarían solitas cada una, ¿no? Para armar mi estadístico. Entonces, esa es la idea del estadístico Hochmer-Lemeshow. Entonces, agrupamos y luego tomamos en cuenta los promedios de las probabilidades y nos lanzamos a calcular la estadística. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, estos datos, la variable de respuesta se refiere a si un individuo tiene alterada su tasa de sedimentación de eritrocitos o no, y su relación con las mediciones de fibrinógeno y de gamma-globulina. Entonces, en este caso, la variable respuesta es una cadena de ceros y unos. Aquí de nuevo, nada más les estoy presentando el principio y el final de los datos, pero la variable respuesta es justamente cadena de ceros y unos, entonces los datos están desagrupados. Hay que trabajar con la estadística Hochmer-Lemeshow. Entonces, ahorita voy a aprovechar un poquito ver cuántos modelos podría yo ajustar con esta base de datos. El primero, ya lo habíamos presentado antes, lo que es el modelo nulo, cuando la única variable respuesta es una constante, entonces pues nada más tengo este. Y me voy a fijar cuánto vale la devianza, que ya vimos que coinciden con la devianza nula, ¿no? En este caso es el modelo nulo. Entonces, tengo 32 datos, nada más ajusto uno, entonces 32 menos 1 me da estos grados de libertad. Luego, si ajusto con la variable fibrinógeno,
Ahora tengo 2 parámetros estimados y ahora mi devianza de 30.88 baja a 24.84 con estos grados de libertad. Entonces, acuérdense que la devianza se distribuye como una G cuadrada con estos grados de libertad, con 30. Entonces, en este caso, como 24.84 es menor a 30, que es el valor esperado de la G cuadrada, con 30 grados, pues entonces pareciera que este modelo está ajustando. No, claro que no podemos usarlo, perdón, estamos justamente con los datos desagrupados, perdón. Olvídenlo. Entonces, de todas maneras, nos fijamos en el valor de la devianza. Ahora, el modelo 2 con la gamma globulina, y fíjense, en este caso, cuando entra esta variable, me resulta no significativa. Entonces, esta variable aporta poco al modelo, y entonces aquí vemos que baja muy poquito, de 30 a 28, a diferencia del otro que bajaba más. El tercer modelo, ya voy a meter las 2 variables explicativas que tengo. Ya tengo 3 parámetros estimados y de nuevo sale esta que no es significativa y baja otro poco los grados de libertad. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que tendré yo que hacer es elegir un modelo de esos 4 que tengo, ¿no? Entonces, para poder hacer la diferencia de las devianzas, me va a servir la devianza únicamente para comparar modelos anidados. Entonces, aquí les presento lo que son los modelos anidados. Entonces, tengo un modelo grande. Si no considero la variable explicativa X3, pues este sería un caso particular de este. Si no considero la variable explicativa X2, este sería un caso particular. Y si quito la única variable explicativa, tengo esto. Entonces, en ese sentido, es que los modelos están anidados. Uno es un caso particular de otro. En este caso, así se van anidando. ¿Cómo serían los modelos no anidados? Estos 2 modelos no están anidados porque uno no es el caso particular del otro. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja para hacer la selección de variables en un modelo de regresión logística? Yo me tengo que fijar en la diferencia de las devianzas, y la diferencia de las devianzas también va a tener una distribución G cuadrada, y con los grados de libertad va a ser la diferencia de los grados de libertad de cada modelo, ¿okay? Que le llamo grados de libertad 1 y grados de libertad 2 asociados al modelo 1 y al modelo 2. Entonces, yo en este caso tengo el modelo 0, modelo 1 y modelo 3, que son los modelos, así le llamé, ¿no? En el modelo 0, yo a este le llamé el modelo 1 y este le llamé modelo 3. Aunque el paquete los vuelve a renombrar, ¿no? Entonces, lo va asociando así el paquete. Pero estos son los no, y estos que yo escribí aquí en rosa son la manera en que yo los llamé a mis datos. Entonces, hago la diferencia de esta menos esta, las devianzas, que son las devianzas del modelo nulo menos la devianza del modelo 1, y me da 6. Ahora, si yo calculo el p-value, es igual al p-value de diferencia de las devianzas, me da que es chiquito, ¿no? Entonces, digamos, es menor que 0.05 para un alfa. Entonces, es significativo. ¿Qué es significativo? ¿Qué es lo que quiere decir este numerito tan chiquito? Que lo que explica el modelo nulo es bien diferente de lo que explica el modelo 1. Entonces, justamente es lo que estoy poniendo aquí. Entonces, el modelo
con una variable explicativa, la de fibrinógeno, explica bastante más que el modelo de respuesta con solo la constante, ¿no? Tomando en cuenta esto. Ahora, si a este modelo le sumo la variable gamma globulina, la diferencia de los grados, de las devianzas de este 24.84 menos el 22.97, ahora me va a dar 1.86. Y vuelvo a calcular el p-value y sale 0.17. Este es el p-value. Entonces, este es mayor que el 0.05. Entonces, no hay diferencias. Entonces, el modelo con una variable explicativa explica tanto como el modelo que tiene dos variables explicativas. Y entonces, por el principio de parsimonia, se elige el modelo de la respuesta con fibrinógeno. Ese principio de parsimonia es, si explican lo mismo, me quedo con el más sencillo. Y aquí es con esto que estoy diciendo que explican lo mismo, porque no hay una diferencia entre la devianza de un modelo, del modelo grande con el modelo chico. Entonces, las devianzas de este modelo, ya se descargó el lápiz, auxilio. A ver, lo voy a cargar un momentito. A ver si ya me hace caso. Ya. ¿Verdad? Entonces, estos dos... Sí, perdón. Melanova, bueno, ¿qué hizo para hacer eso? ¿Los tiene que acomodar del modelo más simple al modelo más complejo? ¿O lo hace automáticamente? Digo, porque puede ser que sea un caso de que la devianza, o sea, si tú la restas así, pues a lo mejor salga negativa, ¿no? O sea, la diferencia. Sí. Yo siempre los pongo en orden, no he jugado, ese sería un buen, seguramente los rebautiza, ¿no? Aquí, seguramente hace eso, ¿no? Sí, me No imagino, creo que te deje calcular devianzas negativas, ¿no? Entonces, sí, porque la G no puede digo, tener aquí negativa. cuadradas. Sí. Bueno, ese sería, yo soy como cuidadosa en eso, pero a lo mejor si yo los hubiera invertido aquí, de todas maneras los rebautiza aquí, yo creo, ¿no? Bueno, ese es un buen ejercicio a jugar con R, a ver qué es lo que hace, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias. Sí. O al revés, si hubiera yo comenzado del modelo grande al chico, ¿no? Modelo 3, luego modelo 1, luego modelo 0, ¿qué haría, no? Habrá que ver. Hay que jugar con eso. Buena pregunta. Bueno, entonces, este es un ejemplo en que la devianza la estoy usando para selección de variables. Y sí se vale, no importa que los datos estén desagrupados, para selección de variables siempre puedo usar la devianza. Y esto va a ser para todos los modelos que utilicemos, ¿eh? Esta manera de hacer los ANOVAs, de restar las devianzas, para los modelos que vamos a ver más adelante, cuando cambiemos de la variable respuesta, que sea Poisson o que sea gamma, voy a poder seguir haciendo este tipo de análisis de selección de variables usando la devianza. Ok, bueno, pues entonces ya vimos cómo sí podemos usar la devianza para selección de variables, pero ahora nos falta hacer la bondad de ajuste justamente para este modelo, ¿no? Nos quedamos con este modelo que nada más tiene una sola variable, ¿no? Entonces, aquí les estoy presentando los datos ordenados de acuerdo a cómo van creciendo las probabilidades estimadas, ¿no? Van creciendo desde este punto 0.4 y la última estimada hasta punto 91. Estas son las probabilidades ajustadas y son las que tengo que ordenar. Y, por ejemplo, vamos a ver si hubiéramos podido agrupar un poquito los datos, y en este caso no se puede agrupar nada, porque esta variable fibrinógeno prácticamente no tiene, por ejemplo, estos dos que se repiten,
en fibrinógeno, pero cambian en gamma globulina. Entonces, ninguno tiene el mismo patrón de covariables, ni siquiera podemos agrupar ahí algo, ¿no? Estos dos que se vuelven a ser iguales tienen diferentes. Y luego estos dos, pues resulta que estos son diferentes. Y así me voy y todos los cuadros de covariables son distintos, ¿ok? Están completos. No hay manera alguna de agruparlos como los datos de baby food, ¿no? Los de baby food sí se pudieron, bueno, estaban agrupados y luego los desagrupé. Pero en particular en estos casos, justo cuando tenemos una variable continua, es súper difícil poder agruparlos. Entonces, este es el tipo de datos con los que tenemos que calcular la estadística de Horstmer-Lehmann-Show. Entonces, bueno, ya se vio entonces. Todos los patrones de covariables son distintos, ¿no? Es lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, Profesora, entonces, sí. las covariables son son el conjunto de cada una de las variables. Las covariables o variables explicativas, ¿verdad? Ok, entonces es sinónimo covariable con variable explicativa. Ok, sí. Ah, vale, gracias. Y aquí, bueno, voy a presentar una gráfica 1 con 8 grupos. Ahí está el comando de cómo es la gráfica en R. Y entonces ahí, este hubiera sido el primer grupo, y aquí este otro, y aquí me quedan estos solitos, aquí no hay nadie, y Entonces, más o menos la misma gráfica que había presentado hace un momentito, o hacer los grupos de esta manera. Al final, me pongo a calcular ya la estadística Horstmer-Lehmann-Show para el modelo 1, que fue el que elegí. Y, por ejemplo, si le doy 8, me manda un warning. Me dice, híjole, dice, al menos hay una celda, sería como un grupo, ¿no? Con frecuencias esperadas que es menor a 1. Dice, y entonces la aproximación a la G cuadrada puede ser incorrecta. Dije, bueno, pues si eran muchos grupos, pues puedo bajarme a hacer menos grupos, ¿no? Pero bueno, ya no lo hice de bajar grupos, pero bueno, no lo presenté aquí, pero aunque fui bajando hasta, por ejemplo, 4 grupos, todo el tiempo me siguió mandando ese warning, entonces ya lo dejé. Y entonces digo, suponiendo que no apareció esa advertencia, ¿no? Si este es el valor de la G cuadrada y estos son grados de libertad, y este es el p-value, que es mayor al 0.05, ¿no? Por ejemplo, pues yo diría que el modelo ajusta suficientemente bien, ¿no? Usando esto. Ahora, aquí tendría yo que, hay otros paquetes, y ese no lo encontré en mis ejercicios, para calcular me parece que el que hace el paquete, me parece que, híjole, no me acuerdo, yo creo que es el que utiliza, de aquí, y si ustedes se fijan, bueno, en este gráfico, lo que hay de 2 colores, los circulitos, entonces los rojos son unos, y los negros son 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores rojos, esos 6 rojos, pero cuando vimos la fórmula por ahí necesitábamos
multiplicar el número de valores esperados y tenemos estos huecos que no hay nadie aquí y además en estos grupitos que se nos alcanzan a formar, ¿no? Aquí en este grupo nada más esta observación, no hay ningún negro. Entonces de ahí es que se hacen algunas celdas cero. Entonces habría que buscar la manera de agrupar así y ya no encontré la estadística, el paquetito que los hace de esta manera. Y entonces aquí al menos sí, en cada grupo tenemos más observaciones, ¿no? Entonces, por eso pongo la notita, ¿no? Suponiendo que no apareció esa advertencia, ¿no? Si nos sale un p-value mayor a 0.05, hubiéramos dicho que el modelo ajusta razonablemente bien. Entonces habría que intentar con otros tamaños de grupo o con otra forma de armar los grupos, no con cortes horizontales, sino verticales. Sí, adelante. ¿Alguien iba a preguntar? ¿Ya no? Bueno, voy a regresar. No, parece que estaba el micrófono encendido y escuchaba su eco. Ah, ok. Bueno, ok. Entonces, voy a regresar al ejemplo de baby food, ¿no? Esto es el modelo que habíamos ajustado la vez pasada. Ahora estamos fijándonos en la devianza. La devianza es un número bastante pequeño comparado con el 2. Entonces, la puedo usar como bondad de ajuste porque los datos están agrupados. En este caso, como 0.72 es bastante menor que 2, pues decimos que sí, ¿no? El modelo ajusta bien. ¿No? Porque 0.72 es menor a 2, que es igual al valor esperado de una G cuadrada con 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que ajusta bien. Si hacemos el estadístico Horstman-Lehmann Show con estos datos de bebitos, que son los que yo armé desagrupados, entonces, por aquí, le fui pidiendo primero, esta es la función, y está dentro de esta librería, ¿no? General Hoslem. De Horstman-Lehmann Show, entonces ahí tienen los nombres de los dos ahí metidos. La función es logic de goodness of fit, ¿no? Y aquí utilicé con 8 grupos, luego con 5, y aquí dice, no me es posible calcular 8 filas, y luego le digo con 5 y no puedo 5, y al final le dije con 4, o sea, es lo que les decía que puedo estar intentando, y entonces en ese caso la G cuadrada es 0.52, que es menor que 2, que es igual al valor esperado de una G cuadrada con 2 grados de libertad. Entonces decimos que pues que el modelo ajusta bien, ¿no? Lo mismo que dijimos cuando estaban agrupados, ¿no? Entonces, no contradice. En este caso sí logré un tamaño de grupo, más bien no tamaño, el número de grupos, de manera que pudiera yo hacer el cálculo de la estadística para que convergiera la G cuadrada. Bueno, digamos que uno nunca sabe si va a poder tener los datos agrupados o desagrupados. O sea, lo ideal es tenerlo agrupado, es lo mejor. Hay veces que, por ejemplo, si hubiéramos optado por trabajar con esta base de datos desagrupado y hubiéramos llegado hasta esta parte de selección de modelos y buscar el ajuste, la bondad de ajuste,
pues hubiéramos obtenido lo mismo que agrupados, o sea, no se contradice, ¿no? El trabajar esto. Profesor, Adelante con las preguntas, ¿sí? bueno, viendo el p-valor, es muchísimo más grande cuando están en esta prueba con los datos agrupados que con los datos desagrupados. Entonces es más riguroso, o sea, convendría más trabajar con los datos agrupados siempre. Sí, siempre, si puedes agrupar, agrúpalos. Sí. O sea, aquí nos está diciendo, digamos, con más grupos, no, bueno, el p-value todavía estaba más grande, ¿no? Era más pequeño, segundo. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que si no converge la G cuadrada, pues quién sabe qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante buscar el número de grupos. Y bueno, era obvio en este ejemplo que era difícil si originalmente los datos, ¿cuántos, de qué tamaño era la tabla? O sea, al mero principio, perdón por el baile con los datos agrupados, tenemos seis grupos de datos, ¿no? Y luego, de lo que habíamos entendido, el análisis es que decíamos que se podrían colapsar estas dos categorías, y entonces hubiera sido un grupo y un grupo. Entonces, ¿cuántos grupos nos hubieran quedado? ¿No? El grupo 1, el grupo 2, grupo 3, grupo 4, justo el número de grupos que sí aceptó la estadística Hochmer-Lemming-Shaw, por ejemplo. Entonces, si queríamos de aquí armar 8 grupos, pues no le gustó al paquete. Bajamos a 5 y tampoco. Cuando bajamos a 4, sí, digamos que en ese sentido como que hay problemas para armar la estadística Hochmer-Lemming-Shaw porque no es tan fácil que te queden todas las celdas ocupadas, ¿no? En este caso porque estaban ya desde un principio agrupados. Quería yo preguntarles, entonces, ya con este ejemplo alcanzan a ver muy bien lo que son datos agrupados y desagrupados. Bueno, tienen por acá el nombre de la subrutina que les ayuda a calcular para el caso de datos desagrupados, usar esta librería para hacer la estadística. Esta es la función de esa librería que les ayuda y a veces van a estar encontrando estos problemas, ¿no? Entonces, y miren que aquí eran bastantes datos, pero sí, ya de entrada estaban agrupados. Y en el ejemplo anterior, en el ejemplo del fibrinógeno, pues queríamos agruparlos y lo que pasaba es que teníamos muy poquitas observaciones, o sea, queríamos armar 10 grupos u 8 grupos con 32 datos, entonces, pues en promedio de a 4, pues son grupos pequeñitos. Entonces, lo ideal para esta estadística Hochmer-Lemming-Shaw, pues también tendría que ser que tenemos más datos, bastantes más datos. ¿Preguntas de este tema? Bueno, entonces, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, sí. No sé si tenga sentido como la pregunta, pero
en el ejemplo de la clase pasada nos puso un diagrama al final en donde se mostraban como la distribución de los grupos, que eran como cajitas y veíamos la forma de esas cajitas y veíamos cuando sí tenían el mismo ancho, si estaban las cajitas más delgadas o no. Era uno que se llama, déjame le digo, el mosaic plot, era la... Ah, ahí era el ajuste. Ah, ok, ajá. ¿Cuál es la pregunta ahí? Que si ahora no tenemos esa herramienta o a lo mejor ya no encaja con justamente esa herramienta de Mosaic Plot únicamente te sirve cuando tienes los datos en una tabla, o sea, agrupados. Ah, ok. Ajá. Y entonces el truquito que utilicé ahí es que cómo vemos si uno, podremos echar a ojo, decir a ojo, si un modelo ajusta o no, entonces calculas, armas una tabla con los ajustados, como que hubieran quedado, y armas el mosaic plot. Si los dos mosaic plots se parecen, quiere decir que el modelo, pues sí reproduce a los datos, ¿no? Porque es el dibujo de los datos. Pero solamente es para datos agrupados. No sé si contesté, Marisol. Ah, sí, quería saber si tenía sentido aquí o no, y si sí tenía sentido, pues ver cómo se podía revisar. Uh-huh. O sea, ese mosaic plot solamente para tablas de contingencia, digamos, para datos agrupados, ¿no? Uh-huh. Ok. Ok. Y bueno, por ejemplo, en este ejemplo de fibrinógeno, algo que podría haberse hecho si los datos están desagrupados y no alcanza a quedar voy a volver a compartir la pantalla. Cuando estoy presentando aquí los datos, entonces justamente lo que podríamos haber hecho ¿dónde están mis datos? Ay. Bueno, aquí están ordenados los valores de los fibrinógenos. Entonces, lo que podríamos haber hecho aquí, si tengo esta variable que está como muy dispersa, esta de aquí de los, no me deja. Podríamos haber hecho grupos, podríamos tratar de categorizar esta, y lo mismo esto, ¿no? Hacer grupos o categorías de fibrinógeno y categorías de gamma globulina para agrupar los datos de plano, ¿no? Porque así con esto, como están los datos, pues no se puede. Y entonces ahí sí ya iríamos viendo cuántos caen en las categorías, ¿no? Entonces, esa sería otra manera de trabajar los datos, ¿no? Entonces, y muchas veces, y claro, si haces por categorías, ¿con qué pagas el haber agrupado? En que tienes que estimar un parámetro para cada categoría. Cuando la tienes continua, cuando es numérica, solo tienes un parámetro para esta variable. Si, por ejemplo, esta la hubiéramos partido en 4 categorías, por decirlo así, para cada grupo hubiera yo tenido que estimar un parámetro. Bueno, si tengo 4 categorías, hubiera tenido que tener 3 betas, ¿no? Una para este grupo, para este y para este, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay un pago. Al categorizar los valores, pues tengo que estimar más betas. Si no los categorizo, entonces los tengo muy dispersos y tengo datos desagrupados. No se tiene siempre la situación ideal, ¿no? Y pues ahí nos las tenemos que ingeniar para ir ajustando nuestros modelos, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, en este caso, ya que lo mencionan, es que como dice, según yo, si hiciera eso que dice que estos valores continuos los paso a categóricos, pues sí tendría sentido este modelo de regresión logística, ¿no? Pero si no, sería mejor hacer un modelo de múltiples, ¿no? De regresión múltiple, ¿no? ¿O qué es más conveniente?
A ver, aquí lo que seguimos teniendo como regresión logística, esta sigue siendo mi variable de respuesta y sigue siendo 0,1. Y entonces lo que estoy cambiando en este modelo, por ejemplo, que habíamos ajustado, lo que yo estoy diciendo, a ver, ¿dónde está mi modelito? Por ejemplo, vamos a usar el borrador. Entonces, si yo hubiera partido mi variable fibrinógeno en 4 categorías, esto me llevaría a estimar 3 betas. Y entonces mi modelo hubiera tenido como fibrinógeno 1, una beta para ¿no? Otra para fibrinógeno 2, que sería el segundo nivel, y otra para fibrinógeno, ¿no? Entonces aquí hubiera tenido una beta de fibrinógeno 1, beta de fibrinógeno 2, beta de fibrinógeno 3. Y en este modelo, si la dejo continua, es la que no me deja agrupar, por decirlo así, aquí nada más tengo una sola beta, aquí nada más tengo la beta de fibrinógeno. Si decido armar 3 grupos, 4 categorías, al menos necesito estimar 3 betas. Entonces, pago con la cantidad de betas, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, para hacer predicción creo que es mejor dejarlo así, ¿verdad? Como continuo. Pues depende, a lo mejor este modelo te resulta bastante igual y a lo mejor ya tienes los datos agrupados. Voy a hacer ese ejercicio lo voy a anotar para la próxima clase. Y también se puede agrupar la gamma globulina. Y a lo mejor ahí tenemos armamos como 2 grupos. A ver en cuántos, lo voy a hacer con 3 y 2, a ver cómo está. O 3 y 3. A ver qué tanto cómo se mueven las devianzas. Voy a hacer este ejercicio de categorizar, a ver cómo quedan. ¿Más preguntas al respecto de esto? Creo que con esto ya quedaría el tema de regresión logística y bueno, esta parte de los modelos anidados, en este caso presenté modelos Logic, pero más adelante, bueno, podríamos estar teniendo otra cosa del lado izquierdo, que será ya el tema de la próxima, más adelante, de la regresión Poisson. Entonces ahí vamos a tener conteos más que respuesta 0-1, pero de este lado derecho vamos a seguir teniendo los modelos. Entonces este concepto de modelos anidados es general, ¿no? Cambiando el lado izquierdo del Logic lo podemos poner obviamente un probit o complemento log-log, pero también podríamos tener conteos o una respuesta gamma, lo que fuera, ¿no? Y lo vamos a estar utilizando a través de este modelo, de este ejercicio de hacer, usar el ANOVA con las diferencias de si un modelo es mejor explica lo mismo que el otro o si mejora, ¿no? Entonces vamos a buscar otros ejemplitos para hacer selección de variables por ahí. Tal vez más bien se van a quedar de tarea esos. Carla, por ahí, ¿puedes checar ahí en el temario? O regresamos al Clash. ¿Cómo podemos hacer? Si me queda algún tema pendiente, Carlita, por favor, ayúdame. ¿Un tema pendiente? De regresión logística. ¿De lo que está en el temario? A ver. Ajá. A ver. Disculpen, pero eso ya no lo chequé. Déjame ver. Dice... Pues, creo que no, modelo Probit, modelo Celog-Log
ejemplos. Eso sí lo vimos. Modelo Logit, interpretación de parámetros, modelos con respuesta binaria. Pues ya, creo que... Ya está cubierto el tema de regresión logística. Entonces ya ahorita no nos quedaría más que dejar de compartir. Lo que nos quedaría entonces sería hacer una sesión antes del examen ya de preguntas, y falta, voy a subir unos Google Forms con las preguntas de los videos, que ya no me dio tiempo de subirlo, pero ya tengo las preguntas. Creo que les dejé, eran 4 videos, ¿no? Entonces, hay uno que no lo vi aquí en clase, pero que sí es importante porque también aparece por ahí, de lo que sería la R cuadrada, el equivalente a una R cuadrada acá en regresión logística, y que sí lo abordan los videos. Sería el otro, creo que es el único tema. No viene en el temario ahí como tal, pero sí es un temita que viene en los videos. Y ya estaremos, no sé, bastante cerca ya del examen. Entonces, Profesora, tengo una duda con los anidados. Sí. Ese de esa variable que ponemos adicional, ¿es un factor de agrupación o el factor de agrupación se puede expresar de otra manera, quizá para predecir el intercepto? A ver, vamos a ver. Entonces, lo que queríamos era ver los anidamientos, y ahora repíteme exactamente. O sea, aquí lo que me querías decir, ¿cuál es el factor de agrupamiento o de anidamiento? ¿Cómo era? Ajá, exactamente. Si por ejemplo, esa beta 3X3 es un factor de agrupación que identifica como al modelo para cada quizá grupo de interés, o para realizar eso necesitamos realizar quizá un predictor también para el intercepto por grupos. Van a ser distintos, obviamente, ¿no? Ok. O sea, sí, esta beta 0 no es igual a esta, ¿no? Entonces, a lo mejor esta debiera tener así, y esta así, y esta así, ¿no? O sea, no son iguales. Ok. Esa es la... ¿no? Y aquí, bueno, digamos, son distintas, y las pongo así tal cual, ¿no? Pero cuando tú dices, ajusta un modelo con 3 variables, con 2, con 1, pero estamos considerando las mismas, ¿no? Entonces, aquí tú dices, este es el modelo más grande. Si tengo 3 variables explicativas, en este momento, bueno, es un modelo más grande. Podría yo tener cosas más complicadas que esto, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí podríamos haber tenido más una interacción, ¿no? Y seguirían siendo, por ejemplo, sería un caso particular de porque ya nada más dejamos fuera a la beta 3, ¿no? Seguiría anidado con porque habríamos dejado fuera la interacción, la explicativa 3 y la explicativa 2, digamos. Considerando estos dos que estoy marcando, pues sí, este es un caso particular del general. O sea, aún habiéndole sumado esto, pues sí siguen siendo anidados. Aquí los no anidados son como esto, ¿no? O sea, no hay manera, por ejemplo, si yo pongo estos dos sí estarían anidados, por ejemplo, o con estos sí serían anidados, esos sí serían anidados. Pero
Así estos dos que estoy presentando ahí, pues no, estos dos no son anidados, porque uno no es el caso particular del otro. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Sí. Muchas gracias. Habrá veces que necesitemos comparar modelos que no están anidados, y lo vamos a hacer un poco para los ejemplos un poquito más adelante, y están las otras, lo quería ver un poquito más adelante, pero está esta estadística que muchos ya han de conocer, el AIC, el Akaique Information Coefficient, ¿no? El Akaique. Entonces, si los modelos no están anidados, hay que usar este que le llaman el Akaique o el bayesiano, el Bayes Information Coefficient, ¿no? Estos son son medidas de bondad de ajuste para modelos no anidados. Ahorita no las voy a ver. Para estos modelos no anidados podemos usar cualquiera de estas dos medidas, el Akaique o el bayesiano. ¿Ok? Porque habrá veces que tengamos que decidir entre dos modelos que no están anidados. ¿Más preguntas? Pero ¿cómo sé si está anidado o no? No. Porque según yo, la Kaique y el BIC también se podrían utilizar en anidado. Ah, sí. Que si no, los otros modelos, por ejemplo. Sí. O sea, por ejemplo, el de R cuadrada. O sea, aquí puedo... Sí, exactamente. Aquí puedo usar la devianza, el Akaique o ¿no? Sí. Para los anidados. Pero como estábamos hablando de la devianza, pues ya no me metí en esto, ¿no? Que es el más utilizado para este caso de los modelos anidados. Pero también, ¿no? O sea, la devianza la puedo usar aquí, pero no la puedo usar acá en los no anidados. Y obviamente aquí también puedo usar el Akaique y el BIC, el bayesiano. Cuando están anidados, pues tengo más chances, ¿no? Sí. Y aquí no hay como en regresión lineal que otros criterios como por ejemplo el de la R cuadrada o el del p-valor. Es justamente el tema que viene en los videos. Ok. Entonces les voy a hacer Google Form para que vean en qué video es que vienen ciertos temas para que le echen un ojo a los videos. Y sí vienen lo que sería el equivalente a la R cuadrada. ¿Más preguntas? Nada más preguntarle, profesora, en estas diapositivas tenía una que es diferente a la que está en el Classroom, entonces no sé si podría más tarde actualizar. Es que sí la actualicé según yo. Cambié el archivo, pero a lo mejor tengo que mover la liga de nuevo. Sí, porque según yo chequé que sí. La última tiene una chi cuadrada de 8.98, ¿no? Y la de acá salió pequeñita. Entonces supongo que son conclusiones distintas. ¿Me puedes decir qué archivo? ¿De este archivo que estoy mirando? Ajá, en ese archivo, cuando muestra cómo calcular la estadística HL para el modelo 1. Me puso otra cosa, quién sabe qué habré puesto. Entonces este archivo es el que tengo que cambiar. Sí, solo estamos mirando ahorita. Las últimas diapositivas son las que no vi igual a lo que tengo acá.
Ok, sí, puede ser que sí. Que primero subí unas cosas y después ya terminé de afinarlo. Son las últimas diapositivas, a partir, bueno, no importa. Ok. Estas de por acá. Esta que dices, ¿no? Ajá, ahí por ejemplo es de 8.98 y luego la siguiente, en otra donde había quedado que era menor que 2, que la esperanza de la chi cuadrada, pues era otra conclusión y esa no está en las diapositivas que había subido. El chiste es que esta es la que finalmente debería estar, ¿no? Ok, checo. Entonces, checar el ejemplo de fibrinogen. Gracias. ¿Algo más? Si no, para que pasen. Vamos a ver quiénes están por aquí. Ya llegó Carlos Alberto Espinosa. Ya llegó Adriana Aide. ¿Y trajiste tu cápsula informativa? Son 2 páginas de internet que quizás puedan ser interesantes. Bueno, entonces comienza, Carlitos, si quieres compartir. A ver. Déjeme ver cómo comparto. Allá. A ver, aquí. No me deja compartir. Creo que es por temas de seguridad. Si no me deja. No me permite compartir mi pantalla. Carlos, igual lo puedes subir ahí al muro del grupo. Si no la puedes presentar y ya la presentamos, ya la podemos presentar pues nosotras. A ver, sí. Estoy intentando unirme con otro navegador. A ver si se puede. A ver, voy a presentar todo. Sí, a ver, envío las ligas y si me ayudas a compartirlo, mejor. Una es esta y otra es esta. A ver, entonces, o sea, estas las abro y la comparto y ya tú explicas. Okay. Sí. Vale. Ok. A ver. Ok, a ver. Ok. A ver, ahí está.
Sí, esa es una presentación y la otra es una página también de un... Ok, entonces la primera página redirecciona o lleva a una presentación de Rosy Jaca, que a lo mejor algunos saben, otros no. Rosy Jaca es uno de los co-creadores de R, junto con Robert Gentleman, y es una presentación que habla un poco sobre la historia de cómo ellos dos se juntaron para crear R, ¿no? De cómo toman o retoman el lenguaje de programación S que habían desarrollado en los laboratorios Bell de AT&T, que era un lenguaje de programación puramente estadístico, más o menos. Y en alguna conversación, bueno, Rosy Jaca era de la Universidad de Auckland y Robert Gentleman es de la Universidad de Waterloo, que también a lo mejor algunos saben, Waterloo es como una de las universidades top en ciencias actuariales. Entonces, ahí cuenta un poco de la historia de cómo ellos crearon R con el fin de crear un lenguaje de programación para dar clases de estadística, ¿no? Esa era su principal fuente de inspiración para crear R. Y de hecho, una broma entre ellos era que le pusieron al lenguaje de programación R porque los dos se llamaban o iniciaban sus nombres con R, ¿no? Y por eso se llama R. No hay otra... Es la explicación que ellos dieron de por qué le pusieron R a su lenguaje de programación. Y también habla un poco de cómo él, en su perspectiva, ve como o proyecta el futuro del lenguaje de programación todavía de R, porque realmente R es un lenguaje de programación muy joven. Digamos que la versión 1, de hecho la versión 1 acaba de cumplir 21 años, porque salió un 29 de febrero del año 2000, entonces realmente es un proyecto muy nuevo, y un proyecto que ha ido tomando mucha fuerza gracias a otra empresa que se llama RStudio, que ha tenido un montón de crecimiento, que le ha dado un impulso mucho mayor al lenguaje de programación R, principalmente fomentado por un científico de datos muy famoso que se llama Hadley Wickham, que ha impulsado y ha creado un montón de librerías, todo el Tidyverse. Y al lado, en la siguiente página, agrego, es la página personal de Kevin Kuo. Kevin Kuo es un ingeniero de software de esta empresa, de RStudio, y él tiene un montón de pláticas, y en esas pláticas él tiene también slides y papers, pero él se ha enfocado dentro de RStudio a crear proyectos que involucran, bueno, yo soy actuario, entonces también siempre me ha llamado la atención la parte de seguros. Entonces él ha creado un montón de código, un montón de pláticas, de modelos un poco más sofisticados de estadística o de aprendizaje máquina, ¿no? Estadística un poco más avanzada, aplicado a la analítica en seguros, ¿no? Y tiene dentro si se ve en esa página más abajo, en More Talks, en más pláticas, a la izquierda, ahí pueden entrar a las pláticas que él ha dado, y para cada plática siempre tiene el slide, y en algunas tiene el slide, el código, y adicional aparte un video en el que habla sobre lo que esté hablando del uso de R en general y casi siempre para cosas o hacer ciencia de datos aplicada a seguros, ¿no? De hecho, hay una plática muy interesante que es como el futuro que se ve ahora también en técnicas actuariales,
que es utilizar modelos de Machine Learning para el cálculo de reservas, ¿no? Que esta idea de las reservas que hacen los actuarios vía triángulos, que es muy común entre los actuarios, es ya un poco obsoleta y realmente hace como la traducción de las ideas detrás de los triángulos de reservas, aplicarlos con métodos de aprendizaje máquina y un montón de cosas más, ¿no? Que tiene ahí de pláticas. Y que a su vez, pues bueno, es uno de los ingenieros de software que más ha resaltado en RStudio para temas de seguros. Entonces es como la liga de, el primer paper habla sobre el origen de R y cómo ve el futuro, y la segunda liga es más como lo que está sucediendo hoy con R en aplicaciones reales, y una de las aplicaciones a un sector que ha ido avanzando mucho, que es el sector asegurador, y el uso de la ciencia de datos en el sector asegurador, vía R, ¿no? También. Y pues eso era lo que les quería platicar. Muy bien, Carlos Alberto. Entonces, te pido de favor que esas dos ligas pues las compartas en el Classroom para que no se vayan a perder. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Por ahí andas, Andrés Peña? Sí, sí estoy por aquí, profe. ¿Y trajiste tu cápsula informativa? No, profe, la siguiente clase, por... Bueno, esperemos algo muy bueno. Adrián Sí, Aide, Estoy. aquí andas. Aquí estoy. ¿Cómo ves? Sí. ¿Presentas? Órale. Sí. Bueno. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Yo la veo. Bueno, yo más que... Sí. Okay. Más que presentarles como una cápsula informativa, es un poco de lo que me motivó a entrar a la especialidad, que fue algo que estaba trabajando con mi asesor. Bueno, esté bien. Este es un trabajo que estábamos haciendo que tenía que ver con una base de datos que contenía ingredientes de recetas y que denominaban la red del sabor. La motivación para estudiar esto empezó porque pues, en México hay muchos problemas de obesidad y sobrepeso, y queríamos ver o estudiar el índice glucémico de los alimentos para ver si se podía hacer algo para, por ejemplo, intercambiar algunos ingredientes en estas recetas y disminuir el índice glucémico de los alimentos ya preparados, ¿no? Entonces, ¿qué es esta red del sabor? Pues se tomaron una base de datos de 56.498 recetas, donde tenían aproximadamente 51 compuestos y eran 381 ingredientes. Lo que hicieron fue a cada ingrediente asociarles estos compuestos, y tenían, por ejemplo, algunos ingredientes que estaban que estaban apareciendo como mucho más. Entonces, pues estos son unos gráficos que hicieron estas personas de acá, Angeon, Joel y sus colaboradores. Y lo que tienen es esta como grafiquita, donde, por ejemplo, están agrupando según las categorías aquí los ingredientes. Entonces, pues esto más o menos, ahora que ya estoy en la especialidad, pues sería como estar tomando los clústeres según pues los tipos de categorías a las que pertenecen. De ahí, mi asesor lo que estaba haciendo o lo que hizo fue utilizar esta plataforma de Ayasti para obtener, pues según las recetas, según los subespacios de las recetas y según las regiones, pues cuáles estaban más relacionados con otros. Entonces, en ese momento como que no entendía muy bien qué estaba pasando aquí. Yo lo que estuve haciendo fue, pues las bases de datos de las recetas se veían algo así. Tenía yo ingredientes acá arriba y regiones.
Entonces, cada renglón es una receta, donde aparecía un 0 si no tenía el ingrediente y un 1 si tenía ese ingrediente. Entonces, lo que hice fue convertir esta base de datos en una matriz de concurrencia y después ver qué estaba pasando gráficamente con esta matriz. Pero esta matriz, si se dan cuenta, tiene aquí como muchos ceros y unos. Entonces, lo que obtuve fueron como estos modelitos, donde, por ejemplo, en América Latina hay ingredientes que están, pues que aparecen demasiado, pero otros que casi no figuran. Y, por ejemplo, aquí en África, pues tengo como muchos espacios en blanco. Entonces, lo que quería ver era seguir con alguna otra base de datos, pero ahora buscar, por ejemplo, en bases de datos de aquí de México, y ver si las recetas, por ejemplo, de mole, no sé, tenían como cosas en común y ver si había forma de intercambiar algún ingrediente que fuera un índice glucémico menor y que, que no cambiara como el sabor de la receta, para ver si se podía como atacar este problema de obesidad y sobrepeso. La verdad lo estaba haciendo pues medio a lo loco, no tenía yo mucha idea de esto, solamente lo que yo sabía era la parte matemática de topología algebraica. Pero pues espero ahora con las herramientas de la especialidad poder seguir trabajando en este proyecto para obtener algo, pues bueno, obtener algún resultado que sí pueda ser de utilidad, no sé. Muy interesante, Adriana. Hay un tema que tiene mucho que ver con esta matriz de ceros y unos, de si tiene la variable o no la tiene, que se llama análisis de correspondencias múltiple. Y entonces seguramente que es como lo de correspondencias, ahí nada más serían dos variables ahí con dos categorías, pero aquí tienes algo muy parecido, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita no me queda muy claro cómo podríamos hacer algo de correspondencia múltiple, pero seguramente con esa matriz de ceros y unos que le llaman, tú le llamas de concurrencia, en correspondencias múltiples le llaman matriz de incidencia o algo así, creo que le llaman, no sé. Okay. Entonces puede ser interesante, quizás se pueda también hacer un análisis como el que te digo de correspondencias múltiples. Y porque también, no sé, ahorita que estaba yo pues viendo de nuevo esta información, pues hay como ingredientes en alguna región que no figuran para nada, entonces tal vez con lo que veíamos de disminuir la dimensión de esta cantidad de ingredientes pudiera pues sacar algo mejor, porque me están metiendo, pues si hay un ingrediente que no figura para nada en una región, pues podría quitarlo, ¿no? No te dice nada, ¿no? Claro. Ajá. Nada más está pues metiendo en ese la momento dimensión más, claro. Nada más lo hice y pues hasta tenía problemas de cómputo, de que no me alcanzaba pues el procesador para hacer bien todo esto. Entonces pues así disminuir la dimensión y poder trabajar algo mejor. Muy interesante. ¿Alguien tiene preguntas para Adriana? Sí, a partir de estos gráficos podríamos realizar alguna comparación de qué recetas o qué países tienen como ingredientes en común o qué zonas. Sí, bueno, y de hecho, en los gráficos como que yo nada más tomé, los dividí por regiones, pero ellos sí tienen un análisis más detallado de eso, de qué ingredientes por región están más relacionados. Y presentan en su artículo, bueno, es este de aquí está la referencia, y sí tienen ellos más detallado qué está pasando. Ok. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias. Yo tengo otra. ¿Aquí? Sí, ¿estás estudiando análisis topológico de datos? No como tal, o sea, parte de mi doctorado sí tenía que ver con, o paralelamente a mi proyecto oficial, sí estaba yo incursionando en eso de análisis topológico de datos. Pero ha sido como más paralelamente que en realidad, que fuera mi proyecto oficial. ¿Y en qué hiciste tu doctorado? En matemáticas, pero en geometría. En teoría geométrica de grupos. Ok, gracias.
Bueno, entonces, ¿sí? ¿Quién me iba a hablar? Ok. Bueno, entonces, el día de hoy, quien entró tarde fue Jorge Arturo Orcasitas o algo por ahí, el apellido por ahí me estoy equivocando. No, es correcto. Solo, ¿hasta qué hora tenemos para entrar? A las 5:07. Ya, entonces sí entré tarde. Sí. Recorcholis. Entonces, bueno, no está tan horrible, pero sí está padre compartir algo. Y bueno, y les comentaba, no hace falta llegar tarde si tienen algo que quieran compartir en el grupo de interés, así como estadístico, está bien compartirlo. Bueno, ¿qué creen? Pues acabamos. Entonces nos vamos de vacación. Y bueno, lo que sí voy a dejar para hasta el otro jueves que recemos de clase es que contesten el Google Forms, que yo espero subirlo, lo siento, durante de aquí al lunes debo subir las preguntas, espero subirlas mañana. Son poquitas las preguntas, nada más se trata de que sí vean los videos para que tengan un poquito una visión más amplia del modelo logístico. Eso sería lo único que quedaría pendiente. ¿Algún comentario, Carla? Sí, sí, el primer examen que está programado es para el 22 de abril. Entonces, lo estaba haciendo cuentas y, bueno, creo que igual les voy a subir una tarea como el ejercicio que les mostré la semana pasada, ¿no? Con datos del COVID, pero ustedes lo van a hacer cada quien así para otros estados, que ahí ahí ya será asignado por equipo, cada quien va a ser cada equipo va a ser un estado diferente, de manera que esa tarea se entregue para el 15 de abril, ¿no? O sea, que ustedes tengan ahorita su semana de vacaciones y tengan pues todavía la siguiente semana y la parte de la otra semana para hacerla, ¿no? Se las voy a subir a más tardar mañana temprano, para que pues para que lo tengan presente, que nada más sería pues lo del modelo, pues modelo logístico, ¿no? Y bondad de ajuste, y eso, nada más. Y pues el hacer la tarea les ayuda, además de estudiar, a que generen dudas y las pregunten y estén más listos para el examen. Entonces, sí es muy recomendable que todos los integrantes de cada equipo participen o al menos lean la tarea que se entrega por equipos, ¿no? Para que se empapen del tema. Una cosa es lo que se presenta, ya las dificultades aparecen o las dudas haciendo la tarea. Bueno, ¿alguien más tiene comentarios? Solo una pregunta, profesoras. ¿Los vídeos son los que habían compartido el otro día o van a ser vídeos nuevos? No, esos mismos. Gracias. De nada. Bueno, pues felices vacaciones. Los veo hasta el jueves, quién sabe cuál, pero no el siguiente. Ok, hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan. Se ponen su tapabocas, por favor.